Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos del episodio 8 de King Porsche. Nuevamente les digo que la serie está disponible en la plataforma Ikiji, así que ese es el único medio para poder visualizar la serie. Les voy a dejar el link de la plataforma en la descripción del video. En este video hablaremos sobre algunos momentos del libro y también sobre los spoilers que encontré del próximo episodio. Entonces, antes de comenzar este video, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. En el video anterior les conté un poco sobre Taiwán, pero sin muchos detalles. En este video les hablaré sobre el regreso de Taiwán y también los sentimientos de King y Porsche mientras todo el problema sucede. Además, recuerden que en el próximo episodio de la serie habrá escenas muy apasionadas entre los protagonistas, pero esta vez será diferente ya que ahora veremos escenas donde ambos están totalmente solos. Incluso diría que están en una cita privada. Hay unos spoilers donde vemos a King y Porsche en un parque, ambos caminando de la mano muy felices. También se toman algunas fotos para recordar ese momento y luego regresan a casa. Hay una foto donde ambos se están abrazando en un ambiente muy romántico. Probablemente la escena de la piscina suceda en este episodio 8, pero no todo será felicidad porque parece que en esa cita es donde Porsche comienza a sospechar que algo extraño está sucediendo, pues se siente observado por otra persona. Luego vienen los problemas cuando aparece Taiwán. Les contaré algunos detalles del libro. Porsche descubre en el celular de King algunas fotos donde King está con Taiwán. Además, también encuentra algunos videos de la época donde King y Taiwán eran novios. Porsche está muy triste porque piensa que King todavía ama a Taiwán, ya que no ha eliminado los videos donde está con él. Yo pienso que Porsche sabe que King lo quiere a él, pero todavía no se siente seguro, ya que King nunca le ha dicho que lo ama. Cuando Porsche está pasando esa etapa de inseguridad, Vegas aparece y quiere ganarse su confianza. Como saben, Vegas tiene una profunda rivalidad con King, entonces quiere ganarse la confianza de Porsche para poder lastimar a King. En el libro, Porsche gana el campeonato de judo en su universidad y se siente muy triste porque King no fue a verlo. En cambio, Vegas aparece para felicitarlo luego de ganar y eso ocasiona que Porsche se sienta muy incómodo con la presencia de Vegas. Cuando Porsche regresa a la casa de King, el ambiente es muy inusual ya que King siempre le pedía a Porsche que durmiera con él en su habitación. Pero la última vez King trataba de mantenerse alejado de Porsche. Las acciones de King hacían que Porsche se pregunte si lo que dijo Big era cierto, que él solo era un compañero de juegos para King. Usualmente King siempre ordenaba a varios guardaespaldas mantener vigilado a Porsche. Sin embargo, ahora era diferente. Porsche ya no tenía esa sensación de tener vigilancia particular. Vegas seguía acercándose a él, quería ayudarlo a reparar su motocicleta. Porsche tenía miedo de que King se entere de que Vegas está cerca de él, aunque viendo la situación actual, la verdad era que Porsche quería saber la reacción de King. Después de todo, King ha estado ignorando a Porsche, entonces él quiere saber si King todavía se siente celoso de Vegas. Vegas le dice a Porsche que lo llevará a su casa ya que la motocicleta de Porsche está descompuesta. Porsche estaba dudoso en aceptar, pero finalmente se sube al auto de Vegas. En ese momento seguía pensando en King, incluso cuando estaba al lado de Vegas. Entonces abre su teléfono para saber si King le envió un mensaje, pero no vio nada. El plan de Porsche funciona porque cuando regresa a la casa con Vegas, King lo está esperando en la puerta de entrada. King está muy enojado y le dice a Porsche que suba a su habitación. La situación a mí me parece un poco graciosa porque de hecho Porsche estaba esperando todo eso. Otras veces Porsche se habría enojado con King por ser tan posesivo con él,
pero ahora estaba muy feliz de que Kim esté enojado porque eso significaba que estaba celoso y que Porsche todavía le importaba. Pero Porsche se lleva otra desilusión. Cuando entró a la habitación de Kim, Kim ni siquiera lo miraba, tenía la mirada en dirección a la ventana. Kim incluso le pregunta a Porsche por qué estaba con Vegas. Entonces Porsche le explica que su motocicleta se descompuso y que Vegas lo ayudó trayéndolo a casa. Porsche está muy confundido por el tono de voz de Kim, una voz muy neutral y sin emociones. Kim le dice que no puede salir con Vegas ya que la gente podría pensar mal de él al relacionarse con alguien de otra casa. Porsche se siente muy triste porque ahora conoce las verdaderas intenciones de Kim. Porsche quería gritarle y preguntarle qué pasaba entre ellos, pero Kim simplemente lo ignoraba. Finalmente, Kim decide hablar y le dice a Porsche que está cansado, pero en ese momento aparece Taewon. Cuando Porsche observa a Taewon, puede notar la razón de la indiferencia de Kim, ya que Taewon es muy hermoso, con una personalidad dulce y elegante, justo el tipo de hombre que a Kim le gustaría. Taewon observa a Porsche y quiere echarlo del lugar. Le dice a Porsche que quiere hablar con Kim a solas, pero en ese momento aparece Taegun, el hermano de Kim, y está muy enojado de ver a Taewon. No es sorpresa que a Taegun no le agrade Taewon, ya que la mayoría de la familia sabe cuál fue la razón por la que Kim y Taewon terminaron su relación. Estoy segura que todos van a enojarse cuando sepan qué sucede a continuación, pues Kim le dice a Porsche y Taegun que dejen la habitación, o sea, prácticamente los bota a todos y Kim se queda a solas con Taewon. Yo espero que cambien esta versión en la serie, pues quisiera que Kim no fuera tan inseguro de sus sentimientos por Porsche. Además, el personaje de Porsche que conocemos en la serie, siento que es una persona mucho más valiente que el personaje del libro. En el libro, Porsche sufre mucho por culpa de Kim, así que espero que en la serie sea diferente y que Kim también sufra mucho por el desprecio de Porsche. Además, recuerden que Vegas todavía está cumpliendo un papel importante oponiéndose en la relación de Kim y Porsche, y luego más adelante es donde veremos las escenas de Vegas y Pete. Comenta si te gustaría saber la historia de Vegas y Pete. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos la próxima. Bye bye.